Lo importante es que Dios ha sido misericordioso para con nosotros y nos da la oportunidad de ver un nuevo amanecer, un nuevo día, en el cual hemos tomado a bien el estar ante su presencia. ¿Qué mejor que eso, verdad? Que venir y rendirle alabanza con gozo, con esa alegría. Y ahora queremos escuchar que Él nos habla. Antes de cualquier cosa, pues vamos a invitar a nuestro hermano pastor. Él nos va a dirigir en oración. Voy a invitar, hermanos, a los niños que pasen al frente. Vamos a orar por ellos y por nuestro hermano también expositor, como nuestra hermana Etelvina, ¿verdad?, que estará a cargo del grupo de prejóvenes, hermanos. Nuestra hermana estará haciendo un inicio de trabajo con nuestros prejóvenes y queremos orar por cada uno de ellos también, por todos los niños. El Señor les siga llenando de bendiciones. La palabra de Dios nos dice: oíd la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y decía: retén tu corazón y razones, guarda. También Etelvina Alvarado, que estará trabajando con el grupo de prejóvenes, hermanos. Amén. Eterno Padre y bondadoso Dios, bendito sea tu nombre, Señor, porque un puñado de tu pueblo han dispuesto en su corazón venir ante tu presencia a escuchar palabra de vida, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia nos ha alcanzado y aún, Señor, estamos entre los vivos y podemos escuchar tu palabra, el consejo de vida para cada uno, Señor, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Padre eterno, porque no nos cansamos, Señor, de agradecer por todas tus misericordias, y una de ellas, Señor, es mirar a nuestros pequeños, pasar al frente ante tu presencia para que tú los guíes, Señor, con tu Santo Espíritu, para que ponga, Señor, el deseo de aprender más de ti. Dale, Señor, sabiduría, dale, Señor, quietud en su vida, Padre, como también te rogamos por nuestros hermanos y hermanas expositoras de tu palabra en este tu día santo, Señor. Te rogamos por nuestro hermano que estará impartiendo tu palabra, Señor, nuestro hermano obrero Matías. Bendícele, Señor, guíale, dale palabra, Señor, para que pueda expresar a tu pueblo y que podamos aprender para poder llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, conforme a tu voluntad. Te rogamos así también por cada maestra que estará enseñando a nuestros pequeños. Te rogamos, Señor, que también puedas darles las formas, darles, Señor, palabras que puedan llegar al corazón de nuestros pequeños. Te rogamos, Señor, por el trabajo de nuestra hermana Etelvina, que estará realizando con ese grupo, Señor, de prejóvenes. Prepárale, Señor, y también enciende la llama de su corazón de cada uno de ellos, y que puedan aprender cada día más de ti, que puedan aprender, Señor, que necesitamos crecer en estatura, pero también en sabiduría, Padre eterno. Y así a cada uno de los que no se encuentran, te rogamos, Señor, que allá donde estén puedan también escudriñar tu palabra y también puedan ser confortados en medio de sus necesidades, Padre eterno. No nos cansamos de pedir los unos para con los otros, Padre. Todo esto, Señor, te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Gamaliel. Vamos a dar tiempo para que pues nuestros grandotes se vayan retirando. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se henchía de sabiduría, dice, la gracia de Dios era con él. Cuando nuestro Señor, ¿verdad?,
era un niño y ya andaba en los negocios. Así nosotros también estamos buscando que los niños también se comiencen a acercar a los pies de nuestro Dios desde pequeños. ¿Qué lección teníamos hoy? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El pan de la discordia. Ese es el título que tenemos para esta hermosa mañana. Ahora yo voy a ser más directo, ¿eh? Me dijeron de que yo como que a veces no les doy chance para poder participar. Pues ahora les vamos a dar chance para participar de una sola vez, para que no nos vayamos hasta el final. Suelten esas participaciones importantes. Vamos a ver, ¿cuántos estudiamos la lección? ¿Cuántos solo nos aprendimos el título? No, es que si estudiamos la lección ya tenemos algo para participar, pero si no lo hemos estudiado, pues no hay nada que aportar desde ya, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué logramos comprender de esta lección? Así en 2 palabras, 5 palabras, 10 palabras, si quiere tómese toda la hora que tenemos, no importa, pero ¿qué comprendimos sobre el pan de la discordia? Algo que hayamos logrado captar, o al menos dónde está la lectura, más o menos de dónde a dónde, qué capítulos toca, de qué libro. Marcos dice, wow, impresionante, excelente, sí, está bien, Marcos. ¿Capítulo? 7 y 8, sí, es cierto, ahí está. Pues sí, hemos visto la lección. Ok, ¿qué comprendemos sobre el pan de la discordia? Veo que no me quieren ayudar desde temprano. ¿Alguien que tenga una idea? Sobre esta parte que viene, quería resumirlo y dejarlo en 2 palabras, pero me interesó cómo se ve. ¿Qué es discordia? Separación, dice. Desacuerdo. ¿Sí? ¿Algo más? Ok. Fíjese bien. Discordia, dice. La discordia es un desacuerdo, una oposición entre personas que tienen sentimientos o deseos enfrentados. Ahí ya está la definición. Pero me interesa esto. Esta palabra, dice, viene directamente del latín discordia y contiene 2 elementos. El primero es el prefijo dis, que indica separación. El segundo es nada menos que el cordis, o sea, corazón. No es simplemente una separación, sino que hay una rotura completa. Muy difícil de traerlo de regreso, ¿cierto? La discordia es, por tanto, la situación que se da cuando los corazones de las personas están separados, cuando sus sentimientos y voluntades se alejan. A usted esta definición, significado, como le queramos llamar, ¿le suena algo parecido a lo que, bueno, si lo hemos leído, ¿no? Nos vamos a dar cuenta. ¿Nos suena algo conocido con la historia que vamos a ver? Fíjense que a veces, esto es solo como, entre paréntesis, hay una introducción. Ve la situación que se está dando, ¿no?, en el país ahora. Hay personas que venimos y fíjate que es necesario hacer tal cosa. Le dice a veces el esposo a la esposa, ¿no? La esposa le dice, mira, hay que ir a hacer las compras, que no ves cómo está de difícil así. No, a mí me da miedo. Y entonces, ¿qué? Vamos a quedar aquí muriéndonos de hambre. Viene y, pero hay que trabajar. No,
pero es que esto está duro ahorita, me da miedo. Tampoco queremos ir a trabajar, ¿verdad? Vienen los amigos y le dicen, mira, fíjate que va a haber un partido en tal parte, ¿qué te parece si vamos? Vámonos de una. Aparentemente hay un miedo, ¿no? Pero cuando es algo irrelevante, ahí sí vamos rápido, como una doble moral, una falsedad. Dirá usted, ¿y eso qué tiene que ver? Sigamos, ya vamos a ver qué tiene que ver. Mirad, dice, este es el verso que tenemos en la escuelita, ¿no? Mirad, guardaos de la levadura. Por favor, el que quiera comentar, solo levante la mano. Los hermanos, ahí hay como 4 que están dispuestos a facilitarnos un micrófono. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Ese es el verso que tenemos en consideración. Está dentro de toda nuestra lectura que tenemos. Ahora bien, vamos a tratar de correr hoy. El objetivo de la lección: ver, dice, el creciente conflicto entre Jesús y los fariseos. Ese es uno. Y 2, cómo los discípulos todavía luchan por comprender su enseñanza. No nos vamos a adelantar para desarrollarlo más adelante, pero aquí ya venía un conflicto. Ya había una discordia, ya habría un roce ahí entre el Señor Jesús y los fariseos. Los fariseos por un lado tratando de tentarle y el Señor Jesús simple y sencillamente rompiendo con toda aquella enseñanza que ellos estaban dando, pero que estaba errada, que estaba no de la forma como Dios la había estipulado, que no eran enseñanzas, y lo vamos a ver ahora. ¿Qué fue lo que generó la discordia? Ahora vamos a ver la primera historia. ¿Dónde está la primera historia? Ahí está. Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 7. Del 1 al 13. Creo que sí, al 13. Dice, tenga sus Biblias. Dirá usted, hermano, pero ¿por qué no lo proyectó ahora ahí? Que a veces sí, a veces no, ¿verdad? A veces para ver si estamos con la Biblia ahí a la mano. De repente le voy a decir, hermano X, hermano Y, hermana, para que me lean. Estando reunidos con él los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén, al ver que algunos de sus discípulos comían el pan sin lavarse las manos, se quejaron de ellos. Porque todos los judíos y los fariseos no comen si no se lavan las manos cuidadosamente, porque observan la tradición de los ancianos. Fíjese bien, los discípulos comen pan o estaban comiendo el pan sin lavarse las manos. No especifica si se lo había lavado una vez o no, ¿verdad? Pero la tradición era que tenían que ser lavadas las manos de una forma muy cuidadosa. Entonces, ellos vienen y comen pan, pero a los fariseos no les gustó. Aquí inicia un conflicto por comer pan con manos, entre comillas, inmundas, porque estaban sucios. Los fariseos, dice, se enojan porque los discípulos no siguen la tradición. 4, hermana Eli, hermano ahí Silo, Wester, verso 4. Marcos 7:4.
4. Uno, dos. Dice así. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y las otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Gracias, hermano. 5. Entonces los escribas y los fariseos le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Verso 6, hermano Efraín. ¿El capítulo 7? Sí, siempre el capítulo 7. Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Gracias, hermano. Y vanamente le reverencian, enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres, porque ustedes dejan, dice, el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, como el lavamiento de los vasos y de las ollas y muchas cosas semejantes. Ahí está, hermano Eddie, ¿me ayuda con el siguiente? Que es el verso 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Gracias. Sin embargo, ustedes dicen: si alguien dice a su padre o a su madre, es mi ofrenda lo que puedas obtener de mí, y no lo dejan hacer algo por su padre o por su madre. De este modo rechazan la palabra de Dios a causa de la tradición que ustedes han transmitido, y muchas cosas parecidas a estas hacen. Aparentemente, ellos estaban obedeciendo a Dios, según ellos, obedeciendo la tradición de los ancianos o tradición de los hombres, y ponían todo aquello que era tradición de hombres sobre, no igual, hasta sobre el mandamiento. Pero su apariencia era de piedad, su apariencia era que lo que estaban haciendo estaba correcto. Entonces, cuando el Señor viene, los confronta y les dice: bien, dice, hipócritas, dice, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejísimos de mí. Eso les pasaba a ellos. Aquí el conflicto empieza por aquel pan, ¿no?, que se están comiendo sin lavarse las manos. Pero la pregunta es: ¿nos estará pasando a nosotros? Porque a mí, la verdad, me interesa para saberlo, que a ellos les pasó. Pero ahora me interesa a mí si a mí me está pasando. Que si a ellos les pasó, bueno, les pasó, pero ellos ya no están. Ellos ya no están. Ellos ya tienen lo que les van a dar. Nosotros estamos tratando de luchar por estar bien con Dios. ¿Estamos cometiendo el mismo error? ¿Estamos siguiendo a Dios? Digo entre comillas, no para ofender, ¿no? Porque pensamos que estamos haciendo lo que Dios dice y sin embargo estamos haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice. Ellos así estaban. Pero si usted iba y les preguntaba, no, cuidado. Ellos estaban bien con Dios. Pero cuando el Señor viene, para ellos es una sorpresa. Difícil poder decir:
Bueno, pero si nosotros estamos bien, nosotros vamos aquí rectecito, ¿eh? No sé de qué está hablando este. Dice que el Hijo de Dios, dice que... No, nosotros aquí vamos perfectamente bien. Fue una confrontación directa. No se lo esperaba. Nunca se lo esperaba. ¿Qué pasaría si el Señor Jesús viniera hoy a la iglesia de Edison, Oxford? Futuramente Edison, Oxford, Springvale. ¿Qué sucedería? Diría, qué bien, ustedes han hecho todo agradable delante de mi Padre. Están siguiendo el camino correcto en el amor, en la unidad, en la paz, en la fe. Ustedes van perfectamente. O nos diría, hipócritas. No, digo, ¿qué nos diría él? No me vayan a después decir, el hermano nos llamó hipócrita, porque yo no les he dicho hipócrita. El punto es que hagamos un autoanálisis. No nos vamos a detener tanto, porque si nos detenemos tanto ya saben lo que me pasa a mí siempre. Jesús es contundente contra la hipocresía de los escribas y de los fariseos. ¿Qué más contundente querían que les dijera? Hipócritas, ustedes invalidan el mandamiento y lo ponen debajo de las tradiciones. Acuérdense, cuando habla ahí no está hablando ni de diezmo ni de ofrenda, está hablando de una ofrenda especial. No, pues lo siento, esta es la ofrenda que tengo que llevar y lo siento, pero te quedaste sin nada, no te puedo ayudar. No puedo echarte la mano. Tristemente, ¿no? Vamos a la segunda historia rápido. En la segunda historia, ¿dónde la encontramos, hermanos? Vamos a ver, hermana Mónica, 7, 24 y 25. Dice así: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Gracias, hermano. ¿De dónde era esta mujer? ¿De dónde? Ahí miren, Tiro, Sidón, era Sirofenice, dicen en algunas versiones. Siria, una provincia romana de ese tiempo. Entonces esa mujer era ¿qué? Judía, ¿cierto? Ajá, gracias. Era gentil. Era gentil y lo vamos a ver con la respuesta que el Señor le da. Esta mujer tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía? Su hija era atormentada por un espíritu inmundo. Era una mujer gentil de Fenicia, de Siria, que le suplicaba que echara fuera de su hija al espíritu maligno. Pero Jesús le dijo: permite que primeramente se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Algunos dicen perrillos, esta dice perros. ¿Estaba en lo correcto el Señor? Sí. No estaba diciendo nada falso. Pero el Señor no solo tenía un propósito ahí. Porque ya vamos a ver lo que pasa más adelante. Primero le dice: permíteme. Mateo no lo aborda así. Marco le dice, ese pequeño detalle lo pone. Dame, en nuestro lenguaje, ¿no? Dame un chancecito, porque no es lícito dar el pan de los hijos, o sea, y dárselo a los perros, no. Quitárselo a los hijos y dárselo a los perros, no.
Pero veamos lo que dice la mujer y ya vamos a analizar un poquito eso. Algo de a grosso modo, pero lo vamos a tratar de ver. Pero ella respondiendo le dijo: sí, mi señor, pero hasta los perros comen de las migajas de los hijos debajo de la mesa. Hermano Gama, verso 29. Verso 29. Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Gracias. ¿Qué fue lo que funcionó ahí, hermano? Era una mujer, ¿qué? Gentil. El Señor le estaba diciendo, en realidad, yo vengo para acá. Y en realidad tú no estás ahorita en esta cuestión. Espera, ya va a ser tu turno. Pero la mujer viene y con aquella fe dice: ¿sabes qué? Yo vine por mi milagro. Y de aquí no me voy sin mi milagro. ¿Qué haríamos nosotros en esta generación así medio sensibles, no? Si nos dicen: ¿sabes qué? Aquí están los que están elegidos. Aquí todos los perros. No. Esa mujer va por un milagro. Y el Señor prácticamente le dice: perro. ¿Sabes qué? Yo venía a que me hicieran un milagro. ¿Tú crees que me voy a quedar aquí? Ay, quédate tú con tu milagro entonces. Ese es nuestro orgullo. Pero aquella mujer no. Aquella mujer dice: pero, Señor, dice, hasta los perros comen, dice, de las migajas que caen de la mesa. Hasta ellos comen, dice. El Señor dice: por esa palabra, vete, ya, andate, parafraseando, ¿no? Andate, ya no te preocupes, tu problema está solucionado. No se quedó. ¿Pudo haber perdido la oportunidad? Sí, la pudo haber perdido. Definitivamente, ¿cuántas oportunidades nosotros no hemos perdido así? Y no aceptamos el pan de vida que Dios nos quiere dar. ¿Por qué? Por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, por nuestra soberbia. ¿Cuántas veces? Aquella mujer no. Reconoció que no había nacido en un lugar privilegiado. No le dijo al Señor: ¿sabes qué? ¿Tú quién te crees? No, reconoció que necesitaba. El Señor conocía el corazón de aquella mujer que se había presentado y recibió aquel pan. ¿Ejemplo para nosotros o no? Definitivamente que sí. Hermano René, no sé. Gracias, amado pueblo del Señor. Es una bendición, hermanos, poder escudriñar esta palabra y poder hacer una aplicación para nuestras vidas, hermanos, de esta lección llamado el pan de discordia. Y vemos, hermanos, dos historias. En una es un pan literal y en otra es un pan simbólico. Y vemos en la primera historia, hermanos, cómo al pueblo que se creía el pueblo escogido le costaba aceptar ese pan de vida. Pero ya lo mencionaba mi hermano, le costaba aceptarlo por el orgullo, por la condición del ser humano, porque Isaías ya lo había profetizado y dijo: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas hermanos, nosotros hoy en nuestro tiempo es muy fácil también caer en ese sistema de legalismo. Nuestra iglesia, hermanos, la iglesia de Dios ha estado muy apegada por muchos años a las tradiciones judías. Y hemos, hermanos, acarreado tradiciones judías y las hemos puesto por encima de los mandamientos de Dios. Entonces, yo creo, hermanos, que esto nos llama a recapacitar y nos llama la atención mucho, porque a escudriñar las Escrituras, a realmente saber si lo que estamos profetizando o estamos creyendo o estamos poniendo por encima de los propios mandamientos no son tradiciones de hombres, porque le pasó al pueblo a la hora, hermanos, de acusar a los discípulos de no lavarse las manos. Quizás se las lavaron, pero la tradición decía que había que lavarlas 7 veces. Ahora, la pregunta es: ¿dónde en la Escritura decía
que había que lavarse las manos 7 veces. En ninguna parte. Entonces ahora nosotros, porque como no se hace de esta forma, en la forma que aprendimos quizás en nuestros países, entonces cuando llegamos aquí creemos que pues la iglesia se perdió, ¿no? Pero quizás los perdidos somos nosotros porque no escudriñamos la escritura. Quizás estamos procesando o estamos manteniendo simplemente una tradición de hombres. Ahora, en la segunda historia, hermanos, vemos la misma historia, pero ahora con un pan simbólico, con el pan de vida. ¿Por qué al pueblo, a los suyos vino y no le recibieron? ¿Por qué? Porque su corazón estaba, ¿cómo, hermanos? Lejos. Pero aquella señora, hermanos, que estaba en esa condición de necesidad, que estaba en esa condición de agonía, pues esa señora lo añoraba, esa señora lo deseaba y esa señora lo pudo ver. En la frase, hermanos, que cita, donde dice que aún los perrillos comen de las migajas, hermanos, está la clave del éxito. Está la clave del éxito para la iglesia hoy en día, hermanos, hoy en el siglo XXI en Estados Unidos. Desear, hermanos, ese pan de vida y olvidarnos de tradiciones humanas, de tradiciones de hombres, de tradiciones, hermanos, que han sido impuestas y que hemos venido cargando por años. Muchos, hermanos, nos confundimos en esos aspectos y muchos procesamos y ni siquiera sabemos dónde lo dice, pero no lo sabemos dónde lo dice porque ni siquiera lo dice. Entonces, yo creo, hermanos, que este pan de discordia para unos fue discordia, para otros fue bendición. Y yo anhelo, hermanos, que para la iglesia de Dios en Edison sea de bendición y no sea un pan de discordia, pero que nuestro corazón tiene que estar cerca del Señor para poder atesorar ese pan de vida que tiene para nosotros. Amén, hermano. Sí, siempre lo decía en la reunión, el hilo entre una tradición y un mandamiento es muy pequeño, muy pequeño. Por eso su palabra es clara. En 1 Corintios o 2 Corintios, si no me equivoco, 2:14 o 2:13 por ahí, dice, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque le parecen locura, porque la única forma de interpretarlas es ¿cuál? Espiritualmente. Así, sencillo, así de fácil. Gracias, hermano René, por su participación, muy importante. La mujer era gentil, ya lo vimos, no era del pueblo de Israel. Parecía no merecer aquel pan. Para cualquier judío en ese tiempo no hubiera merecido el pan, ¿no? Porque en aquel tiempo era ni siquiera la vean si es posible. No, mucho menos que le vas a hablar y que le vas a hacer. No. Cuidadito con eso, porque hasta pecado de muerte podía ser aquello. Era lo que Dios verdaderamente quería. Desde el principio la nación de Israel traía un propósito. Y no era simplemente que se quedaran con el Dios que lo guiaba. Era que mostraran a las naciones ese Dios. Pero lastimosamente, la oportunidad siempre estuvo para los gentiles. Siempre estuvo. No es que no había. Lo que pasa es que se cerró por el mismo orgullo y la soberbia del pueblo. Porque sí estaba. Si nos vamos allá al Génesis, aquellos gentiles que salieron del pueblo de Egipto, ¿qué pasó? El Señor dijo, si hacen esto y esto, se someten a mis ordenanzas, yo los acepto, no hay problema, porque Moisés no hallaba qué hacer con ellos. Entonces la oportunidad sí estaba, pero el problema es que el mismo pueblo la cerraba. Ahora nosotros la estamos cerrando. Hay gente allá afuera, hay personas. ¿La estamos cerrando? ¿O estamos abriendo la puerta para que entre? ¿Hermano? ¿Quién? ¿Usted? ¿Sí? Hermano, yo pienso, hermano, de que
bendición ya estaba. Porque Dios le dijo a Abraham: serás bendito entre todas las naciones. Bendito las que te bendijeren, y maldito las que te bendijeren serán benditas, y las que te maldijeran serán malditas. Ya estaba, hermanos, esa bendición para nosotros. Solamente que le entró, hermanos, a Israel el ser egoísmo. El egoísmo no comparte, hermano. El egoísmo solo quiere, ellos solo querían, y cuando esto sucedió, para ellos fue un espanto, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Si ellos eran los del privilegio, pero para dar a luz a Dios a todas las naciones, no para esconderlo, no para alzarlo, sino para ellos. A ellos le entró el egoísmo, hermano. Y usted sabe que cuando alguien entra en el egoísmo, ese no comparte. Solo él quiere, hermanos. Y así pasó con él. Ese fue el motivo, porque aquí dice, hermanos, preguntamos cuál es el motivo. Y ese es el motivo, que ellos no aceptaban que Jesús viniera contra todas esas tradiciones, hermano. Es más fácil, hermanos, irnos de la iglesia y no dejar las tradiciones, hermano. La tradición, hermano, con eso cuesta, hermano. Eso cuesta, hermano. Hay hermanos que tienen tradición, y por este motivo, y yo esta es mi costumbre, así me enseñaron. Es una tradición. Mejor se va. Eso puede pasar dentro de nosotros. Y eso, hermano, ¿por qué ahora ellos no aceptan? Ahora, el motivo es porque Jesús nace dentro de ellos. Jesús no nació en Europa, no nació en Rusia, no nació en Estados Unidos, nació en Israel, hermano. Era conocido, hermanos, era como nosotros. Y nace de aquellos grandes hombres, teólogos, filósofos, hermanos. Y ese es el motivo de la confusión y de la discordia. Que unos entendían medio, otros no entendían aún. Los discípulos, ustedes no han entendido lo que se hizo allá. ¿Cómo es que el Señor le dio de comer, hermanos, a 5,000 personas? ¿Con cuántos panes? Con 5. Sí. ¿Y cómo les da 4,000 con 7 panes? Y aquellos los discípulos todavía le estaban preguntando, y ustedes no entienden, todavía tienen sus ojos y no miran, tienen sus oídos y no pueden ustedes oír lo que se está diciendo. Hermanos, era un problema, era un conflicto, hermanos, donde, hermanos, ahí había guerra, hermanos, unos por un lado y otros por otro lado. Y Jesús mirándolos, él conocía bien lo que ellos no podían entender, solamente, hermano. Gracias, hermano. Acordémonos de una cosa, también. El creer, quieras o no, traía un plan. De hecho, fue parte de su propia consecuencia. Les costaba. Porque para ellos, que el Señor Jesús dijera ser el Hijo de Dios, no cabía en su lógica. Era ilógico. ¿Qué le pasaría a usted si alguien ahora se presenta diciendo que es el Hijo de Dios? ¿Cómo se sentiría? En cambio, los gentiles tenían una problemática, que ellos a cualquier hombre, los reyes eran sus dioses, los emperadores eran sus dioses. Ahora, venir a ver a Jesús haciendo aquellos milagros, para ellos era increíble. ¿Cómo no creer? Más cuando tenían aquella gran necesidad y veían que aquello no era mentira, que era una verdad, que era tangible. Aquel que estaba allá estaba ciego y míralo, ahora ve. O sea, era un poco, para ellos era más abierto, pero ya Dios tenía un plan para que aquello entrara y llegara a nosotros. De hecho, no habría salvación si no hubiese habido ¿qué? Crucifixión. En esta misma lectura lo tenemos, que no creo que lo vamos a leer, pero era necesario que Él fuera repudiado y luego ser crucificado para darnos acceso a ¿quiénes? A nosotros. Nosotros teníamos la necesidad de entrar. Y Pablo también lo menciona.
O sea, nada sucedió al azar, nada sucedió porque de repente, bueno, ahí vamos improvisando, como cuando viene el hermano Matías aquí a ver qué predica. No, nada era improvisado, todo estaba siguiendo su rumbo. Judas era necesario que fuera parte de, Dios viene y lo toma a Judas y él va a ser salvo, porque no. La razón por la que Judas fue elegido fue por una razón muy sencilla, porque su corazón no era acorde a la voluntad de Dios. Dios lo conocía y por eso lo eligió. ¿Para qué nos ha elegido a nosotros? Todo tenía un plan, pero no es que Dios usa marionetas así como, bueno, este lo usa para acá, que se muere, ¿qué importa? No, la oportunidad la tenemos todos, pero si nuestros corazones no son acordes a, es porque la oportunidad la tiene el hermano Miguelito, la oportunidad la tiene Zuria, la tiene el hermano Héctor, la hermana Elizabeth. La oportunidad todos la tenemos, pero ¿cómo es nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón dispuesto para la obra del Señor? ¿O estamos solo como piedras de tropiezo nada más ahí? Ese hermano suyo solo para tropezar allá a los hermanos, a la entrada, ¿se acuerdan? Simbólicamente, ¿no? Sigamos, porque el tiempo se acaba. Las palabras de Jesús hacen visible la fe de aquella mujer. Jesús le da una lección de fe a los discípulos, porque vamos a ver más adelante, a pesar de eso, en la tercera historia, Marcos 8, del 1 dice: por aquellos días estaba una gran multitud que no tenía que comer, y llamando él a sus discípulos les dijo: siento misericordia por esta multitud, porque aquí ya van 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los mando sin comer a sus casas, desfallecerán durante el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Entonces le preguntaron a sus discípulos: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a todos estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Y ellos respondieron: 7. Entonces ordenó a la multitud que se sentara en el suelo, y tomando los 7 panes, los bendijo, los partió y los entregó a sus discípulos para que los sirvieran. Y ellos los sirvieron a la multitud. Y tenían unos cuantos pescados, y bendiciéndolos también les dijo que los sirvieran. Comieron hasta saciarse, y de los pedazos que sobraron recogieron 7 cestos llenos. Y los hombres que comieron eran alrededor de ¿cuántos? Imagínense, el Señor viene y les dice: ¿saben qué? Parafraseando, ¿no? Estas personas tienen 3 días, y si los mando ahorita, pues van a desfallecer. Lo primero que los discípulos hubieran dicho: pues hay que darles de comer, ¿no? No, pero veníamos del capítulo 7, 6, si no me equivoco, de un milagro de ¿cuánto? De 5,000. Vemos el caso de la mujer. Y ellos, pero ¿y aquí en este desierto quién va a poner esta solución? Ay, Dios santo. Entonces todo lo que hago pues no tiene sentido. ¿A cuánto nos pasa eso? A pesar de que vemos la obra del Señor, el poder, cómo Él trabaja, y nosotros todavía seguimos: pero ay, este problema que yo tengo, ¿cómo lo voy a solucionar? Pues si no estás viendo cómo ha solucionado muchos casos, y cómo a ti mismo te ha solucionado cuántas veces. Acá lo mismo. ¿Quiere participar? ¿No? ¿Levantó la mano? No, ok, perfecto. Hermanos, los discípulos estaban con el Señor viendo, y en la siguiente vemos que aquellos vienen y piden, por tentarle, ¿no? Pero piden señal. ¿Y qué más señal quieren? Pues si ellos tienen todo, pues si están viendo, hombre. Le dice, en las lecciones pasadas vimos cuando Juan manda a preguntarte: ¿hay que esperar a otro? Le dice, o eres tú, o cómo está la situación. ¿Qué le dijo? Díganle que ¿qué? Que los ciegos ven, los cojos andan. O sea, ¿qué más esperan?
¿Qué más señales desean? Pues, o sea, ya no hay qué hacer entonces. Pues. Si están viendo que se está trabajando para la obra del Señor, si están viendo que el Señor está obrando, estamos ahí viendo y seguimos dudando. Seguimos con dudas, seguimos pensando, ¿y será posible que Dios me podrá solucionar mi problema? Es que este problema que yo tengo sí está grande. Así les pasaba a los discípulos. A los discípulos les parecía bien complicado. Sí, mi hermano, hablando de eso, hermanos, me vino a la mente, ¿no? Y todo se resume, hermano, en el concepto que tengamos de Dios. ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Qué concepto tenían los primeros cristianos, los apóstoles, el pueblo en ese tiempo? Hermanos, recordemos que ellos esperaban a un David, esperaban a alguien que libertara al pueblo de la opresión romana. Entonces, claro que esos eran milagros que pues, no cabían en la mente humana, pero ellos no estaban esperando eso. Ellos estaban esperando que él afrontara al ejército o al imperio romano. Nosotros, hermanos, vemos milagros, vemos hazañas, vemos prodigios de parte de Dios, pero ¿por qué no creemos? También, hermanos, por el concepto que tenemos de Dios. Y muchos, hermanos, nuestro concepto de Dios viene a ser aquel de la caricatura. Yo no sé si alguna vez vimos a la caricatura de la lámpara, el mago de la lámpara, ¿no? Que cuando sobamos esa lámpara, entonces sale el mago y nos concede el deseo que necesitemos. Pero entonces cuando no lo concede inmediatamente, pues entonces no sirve. Ahí no hay que esperar, hay que buscar en otro lado. Decía la vez pasada, hermanos, Dios sigue obrando milagros. Lo que pasa es que nosotros no se lo atribuimos a Dios. Cuando nos enfermamos, ¿para dónde corremos? ¿A orar y a llamar a los ancianos? ¿O al hospital? Al hospital. Bueno, corremos al hospital. Quizás llega el anciano, unge al enfermo, pero como no se levantó en ese segundo, Dios lo quiso levantar a las 2 horas siguientes. ¿A quién se lo atribuimos? ¿A la oración del anciano o a la medicina que los doctores le administraron? Pues a la medicina, hermanos, nunca se lo vamos a atribuir a Dios. Entonces todo depende, hermanos, del concepto que tengamos de Dios. Dios, hermanos, no es un Dios que cumpla caprichos, no está para cumplir nuestros caprichos. Dios obra, hermanos, en su infinita voluntad y soberanía. Si nosotros tenemos ese concepto de Dios, entonces vamos a aprender a ver a Dios en cada instante. Por eso el himno dice, cuán bello es Él, y dice, al ver las montañas, al ver el sol, al ver las nubes, podemos ver a Dios. Pero si no estamos en ese sistema, hermanos, puede estar Dios a la par de nosotros y no lo vamos a ver, nos va a pasar como los discípulos de Manús. Gracias, hermano. Sí, ¿verdad? Muy importante esa pregunta. ¿En qué concepto nosotros tenemos a Dios? Hermana Mónica. Paz, hermanos. Sí, yo con esta lección, hermanos, a mí me trajo recuerdos, ¿verdad? Cuando yo comencé aquí en la carrera, ¿verdad? De fe, hermanos, a mí me costaba mucho pedirle a Dios. Creo que, Mati, a ti te lo dije, ¿verdad? Que mis oraciones eran como... A mí me pasaba lo contrario, hermanos. No sé si les pasa que pedirle a Dios por cosas materiales, o sea, o pedirle a Dios que me dé a mí. Y eso fue, hermanos, yo creo que también del otro lado se podría decir, porque a veces nuestra fe, eso es lo que, como dice el hermano René, depende de qué concepto, ¿verdad? Yo solamente le decía a Dios, pues, que me ayudara, ¿verdad? A lo que fuera pasando en mi vida, porque sí pasé, desde que comencé, pues, he pasado cosas grandes, pero no era capaz de pedirle, hermano. No era capaz. Entonces yo creo que Dios abra nuestra fe en este momento, que de verdad toque nuestro corazón, porque yo estaba del otro lado, yo no le podía pedir, y no sé cómo lo podemos explicar, hermano Mati, eso. O sea, no era de que, no sé si no tenía fe, no sé, hermanos, pero activemos nuestra fe, pidámosle a Dios, ¿verdad? Como dice el hermano René, pues no es para cumplir nuestros caprichos, pero vemos de esta mujer, hermanos, hagámonos así, humillémonos. Humillación, ¿verdad? Delante de Dios. A mí me costó, hermanos, pero no sé cómo explicarles, no sé si a alguien les ha pasado eso.
yo no le podía pedir a Dios, no sé cómo explicarlo, pero porque tal vez me sentía así, pero como que no era digna, ¿verdad? Pero pues que no nos limite eso, hermanos, sea cual sea su pensamiento humano, dejemos que Dios sí obre en nuestras vidas, ¿verdad? Dejemos que Dios, como decía, ¿verdad? Él se manifiesta de muchas formas y vemos este excelente ejemplo de esa humillación de esa mujer. Que nadie nos cuente, que nadie nos diga, sino siempre, ¿verdad? Dice escudriñar la palabra de Dios. Y esto es una experiencia que se las comparto porque fue difícil, hermanos, fue difícil porque no sabía yo en quién estaba confiando, no sé si se podrá decir, pero a la misma vez no era capaz de pedirle eso. O sea, no sé, hermanos, no sé cómo explicarlo, pero en esta mañana sigamos abriendo nuestro corazón. Y seamos como esa mujer, que no importando, ¿verdad?, si era judía o no. Y hay muchas visitas aquí, por lo cual, pues me alegra mucho, ¿verdad?, que puedan escuchar estos temas, hermano. Enfoque eso, hermano, porque a veces nos sentimos alejados de este pueblo, o sea, no decimos, ay, ¿no será que Dios me escucha? Sí, entréguele su corazón. Eso es mi aporte, hermanos. Gracias. Gracias, hermano. Sí. En el culto de oración, va a ser breve acá, en el culto de oración muchas veces nosotros pedimos. El problema es que pedimos solamente porque, bueno, pues es el momento de las peticiones, ¿no? Bueno, yo voy a poner ahí la petición de mi hijo, de mi hermano, mi primo, lo que sea. Uno no ora. Otra, lo hago solo como una rutina, pero en realidad ni siquiera creo que Dios lo va a solucionar. Desde el momento que creo que posiblemente Dios ni siquiera me va a escuchar, pues ya mató su petición. Ya la mató. A esta mujer se le concedió no por ser buena, no porque dudó, sino por el contrario. Porque a pesar de lo que el Señor dijo, ella dio una respuesta que al Señor, tu fe es grande, en pocas palabras. Hermano Gama. Algo breve, hermano, solamente para resaltar lo que nuestra hermana Mónica decía, ¿verdad? Y usted está compartiendo acerca de la mujer sirofenicia. Dice que el Señor Jesús, ¿verdad?, había llegado a la región de Tiro y Sidón y entró en una casa, ¿verdad?, y pidió que nadie lo supiera, ¿verdad? Entró así a escondidas para que nadie lo supiera. Pero, ¿qué es lo que había hecho la mujer? Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, ¿qué es lo que hace la mujer, hermano? Luego que escucha de quién, de Jesús, ¿verdad? Dice la palabra que oyó de él, vino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Nosotros ya escuchamos lo que el Señor, lo que Dios hace por medio de Jesucristo. Tenemos que venir, y dice, y se postró a sus pies, ¿verdad? Estar dispuestos a dejarlo todo y postrarnos a los pies del Señor. Y si nosotros, decía nuestra hermana Mónica, a veces no le entendemos, pero hemos escuchado de Dios, hemos escuchado del Señor, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es venir a Él, postrarnos a sus pies, ¿verdad? Y Él dice que nosotros pongamos toda carga, toda ansiedad sobre Él, y Él tendrá cuidado de nosotros, ¿verdad? Como lo hizo con esta mujer que oyendo vino y se postró. Hoy el Señor nos hace un llamado, ¿verdad?, a que ya hemos escuchado, pero tenemos que venir, tenemos que ir a Él y postrar nuestra vida delante de Él. Solamente. Gracias, hermano. Vamos a... ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Ya para terminar. La levadura casi siempre es símbolo de pecado y corrupción en las Sagradas Escrituras. La enseñanza de los fariseos era un pan con levadura lleno de hipocresía, de mentira. He aquí la advertencia para todos nosotros. ¿Cuál es el pan de la discordia? El mensaje de buenas nuevas de salvación por medio de la fe. Eso contrastó toda la enseñanza que los fariseos tenían. Ahora, hermanos, nosotros, Jesús es el pan de vida. Es en quien nosotros debemos confiar. Ahora bien,
Ya los 3 minutos creo que me quedan. Fíjese bien. ¿A quién le vamos a creer? Nosotros hoy en día tenemos la opción de escuchar la voz del maestro o escuchar la voz equivocada. Está en nosotros si creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que nos resuelve nuestras dificultades, no en nuestro tiempo, no a nuestra hora, pero que está ahí para nosotros. Si queremos comer un pan que va a llenar por un momento y al ratito vamos a tener hambre de regreso, o un pan que nos llena para siempre. El que en él cree, no se preocupe. Pero si creemos solamente de palabra, como dice Isaías 29:13 creo que es, de labios nada más, porque yo puedo decir, todos aquí decimos que creemos en Dios, ¿sí o no? No, pues ni de palabra. Me sorprendieron. No, pues está más difícil para que lleguemos. ¿Cuántos creemos en el Señor? Ok. ¿Fue fácil decirlo? Ok. Ahora no nos quedemos en las palabras. Ahora llevémoslo a la práctica. Que ante cualquier situación, ante cualquier problema que estemos enfrentando, hermanos, siempre el primero sea nuestro Dios. Aún sea un dolor de cabeza, aún sea un problema económico, aún así sea de trabajo, aún no importa, problema familiar, lo que usted tenga. El primero en nuestra vida debe de ser Dios. Pero si lo primero es ir a contarle a la amiguita, ya que, ay, fíjate que, no. Lo primero es venir con el Rey. Entonces es cuando vamos a estar comiendo un pan de vida. De lo contrario, vamos a seguir comiendo el pan de los fariseos. Y cuando no haya respuesta de parte de Dios, entonces vamos a decir, ¿y por qué? Pero es que no puede ser. Pues si como le crees de labios nada más. Si le creemos de labios no va a funcionar. Tenemos que creer con todo nuestro ser. Tenemos que estar confiados completamente. Tirarnos al vacío sabiendo que Él es el que está allá para recibirnos. En pocas palabras, era la enseñanza falsa de los fariseos versus el mensaje verdadero de Jesús. Terminamos con esto. El pan aquí es mostrado como la presencia, el poder y la provisión divina de Jesús. Nosotros, hermanos, agarrémonos del Señor, creamos en Él, comamos ese pan de vida y entonces vamos a tener éxito. Pero cuando veamos que las cosas no salen como nosotros queremos, no desmayemos. Sigamos confiando que si estamos agarrados de Él, en su momento Él dará. ¿Cuándo tuvimos el templo? Cuando Dios quiso. ¿Fue en nuestro tiempo? ¿Cuándo lo hubiéramos querido? ¿Hace 10 años? Sí, ¿verdad? Pero el Señor dijo no. Gracias, Señor. Tú sabes por qué, Padre. Gracias, Señor. Y aquí está otro, miren. Señor, ¿qué pasó? No, gracias, Señor, gracias. Se tropezó por allá. Gracias, Señor. Como la historia del pajarito, ¿verdad? ¿Ya la saben? Vamos a... hermano Will, ¿quería decir algo? Bueno, así brevemente le vamos a dar tiempo. Ay, al hermano Will. Déjame el tiempo, hermano Will. Solo quiero compartir un texto, hermano, que está en Proverbios, capítulo 20. Proverbios 20, 17. Que se lista el superintendente. Dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de carcaj. En el mundo, hermano, se nos presenta un pan que aparentemente es de vida, pero es un pan de mentira. Y por eso, como decía nuestro hermano René, debemos de tener cuidado de ver que no pongamos costumbres humanas por encima de los mandamientos. Gracias, hermano. Hermanos, gracias a todos por las participaciones. La verdad, ni siquiera había visto la escuela, pero
No es cierto, no es cierto. Pero que el mensaje en esta oportunidad sea siempre para la honra y gloria de nuestro Dios y sea para bien nuestro. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de vosotros. Pasa a vosotros.